Muy buenos días, les saluda el doctor Wilson Correa Quinto y la doctora Susi López Las desde la ciudad de Guayaquil, donde realizamos un estudio de casos clínicos de coronavirus en un hospital básico de la provincia del Guayas. El coronavirus forma parte de una subfamilia de grandes virus envueltos que contienen una cadena de ARN sensorial que se puede dividir en 4 grupos: alfa, beta, delta y gamma, de los cuales alfa y beta son las formas que infectan a los humanos, pero también cabe recalcar la importancia de las glicoproteínas, ya que esta es la que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 para desencadenar la respuesta del coronavirus en el cuerpo. El COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, a finales de diciembre del 2019, y para el mes de marzo del 2020 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador, el 29 de febrero del 2020, fue reportado el primer caso de COVID-19 que fue exportado a nuestro país desde el país de España. Actualmente, a la fecha se han reportado 49.731 casos confirmados, de los cuales el Guayas es la provincia más afectada y presenta 14.769 casos, y siguen en aumento con reportes diarios dados por el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano regulador del mismo. El estudio realizado en el hospital no se puede especificar la ubicación exacta por normativas propias del MSP, pero se estudiaron 107 casos reportados con historia clínica, con su respectiva evolución y tratamiento. El mismo que fue cambiando a medida que se conocía el comportamiento del virus y se reportaba una nueva evidencia literaria de cómo combatir al mismo. Debido a la limitada capacidad resolutiva de los hospitales básicos a nivel nacional, el 100% de los hospitales optó por manejar a pacientes con soporte de oxígeno, ya sea por cánula nasal o mascarilla de oxígeno, por no decirlo así, como soporte vital del mismo, en todos los pacientes que presentaban saturaciones por debajo del 90%. Entre los objetivos que se planteó en este estudio era identificar los factores de riesgo, determinar el sexo y las edades con mayor prevalencia y las manifestaciones clínicas más comunes presentadas por el coronavirus. Se intentó administrar un tratamiento coordinado a todos los pacientes que llegaban con características clínicas por déficit ventilatorio, pero el cual era modificado dependiendo de las actualizaciones literarias que se registraban a nivel nacional. En el Ecuador se usó como primer eslabón las cloroquinas en combinación con las acitromicinas, ya que fue uno de los primeros estudios publicados, pese a que tenían pocas muestras y los resultados eran deficientes, pero fue uno de los estudios que se publicaron en primera instancia y que la mayoría optó por manejarlo. Asimismo, se constató el uso de ivermectina, flumicil, tocilizumab, metotrexate, corticoides, nitazoxanida y entre otros anticoagulantes. En la muestra obtenida en los hospitales, en el hospital básico que se registró, el mayor porcentaje de los pacientes, dependiendo de los factores de riesgo, se presentó en las personas que mantenían como antecedente hipertensión arterial en un 40%, en un 20% pacientes que presentaban su antecedente de diabetes mellitus, en un 4% otros antecedentes patológicos como por ejemplo el asma, bronquitis crónicas o otros problemas pulmonares, y llamó mucho la atención que el 36% de los casos presentados se registraron en personas sanas que no tenían ningún antecedente previo. En lo que corresponde al sexo, el 60% se presentó en pacientes masculinos y el 40% en el sexo femenino. En lo que corresponde a la edad,
tenemos que el 50% de estos pacientes fueron entre 51 y 60 años, el 32% mayores de 60 años y el restante menor a 30 años. Las manifestaciones clínicas con las que llegaban los pacientes a la emergencia radicaba por la disnea marcada, referían en un 56%, por fiebre en un 28%, que era el motivo de consulta inicial, pero que a su vez se acompañaba con disnea de pronto un poco más leve. También la tos y la taquimia marcaron un síntoma clave en el motivo de ingreso de dichos pacientes. Cabe recalcar que en lo que corresponde al laboratorio, presentaron leucocitosis más neutrofilia el 90% de los casos y a su vez linfopenia el mismo porcentaje, mientras que el 70% de la muestra presentó casos de trombocitosis, un 70%. Los resultados obtenidos fueron que en un 61% de los pacientes lamentablemente fallecieron, y esto radicaba mucho en la saturación baja que mantenían a su ingreso. El 28% fueron pacientes que estuvieron un largo tiempo hospitalizados, entre 15 a 30 días, y estos fueron dados de alta, mientras que un 11% restante están entre los que pidieron alta médica, alta petición, y los pacientes que fueron referidos con cupo a hospitales de tercer nivel con mayor complejidad. En la discusión tenemos a un paciente de 47 años con antecedentes de hipertensión que presentó como síntoma la disnea, taquimia, taquicardia y fiebre persistente, que a su ingreso presentó saturación de 70% con una placa de tórax que reportaba infiltrados parailiares lobulares múltiples bilaterales que complicaban mucho su cuadro. Entre los tratamientos que se instauraron con todos los pacientes e incluso con el que estamos al momento discutiendo, se comenzó con la acitromicina, la cual no se administró en combinación con la hidroxicloroquina por su antecedente cardíaco y el riesgo de la prolongación del segmento PR y a su vez un infarto o un paro cardíaco. Posterior a su ingreso se manejó también con nitazoxanida, se usó ivermectina y una semana posterior el paciente mantenía su dificultad respiratoria, que a lo máximo subía a 88 con 10 litros de oxígeno por mascarilla. Cuando salió el estudio del RITAT, la respuesta inflamatoria trombótica asociada al COVID, se administraron corticoides que limitaban la respuesta inflamatoria de los macrófagos, disminuyendo la liberación de interleuquinas, asociadas a su vez a una heparina de bajo peso molecular, con lo cual se evidenció la mejoría del paciente en cuestión. Como conclusión, tenemos que la tasa de mortalidad dependió mucho de la saturación con la que llegaban los pacientes al ingreso. Pacientes que presentaban saturaciones menos de 70 tenían muy mal pronóstico. Como segundo punto, la limitada capacidad de un hospital, ya que el tratamiento estaba mal direccionado, no se manejaban insumos necesarios, ni el equipamiento adecuado. En lo que corresponde a la recuperación, dependió mucho del tiempo en que demoraban los pacientes en pedir ayuda en una casa de salud, para ya sea manejar su soporte de oxígeno por la necesidad que presentaba e instaurar el tratamiento adecuado. Muchas gracias.